Hola, estamos acá directamente de RP Summit Perú 2025 para nuestro podcast. Yo, Luciano Itamar y Marcelo Siorini estamos acá para empezar nuestra secuencia acá de podcast. Y tenemos el placer de recibir con nosotros hoy Omar Crespo, docente, experto en inteligencia artificial y speaker internacional. Gracias por la participación, doctor Omar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy contento de compartir con ustedes en este evento tan importante aquí en Perú. Gracias, Omar, por tu participación. Muchas gracias. Y bueno, empezando ya, ¿cuál es el panorama de utilización de inteligencia artificial en Perú? ¿Cómo está todo acá de acuerdo con las compañías? Bueno, ahorita estamos en un proceso inicial. En el Perú hay 67% de las empresas, según una última encuesta que hemos tenido acceso, que están ya usando inteligencia artificial, de los cuales el 3% está en un uso avanzado. Pero la mayoría está en sus primeros pasos, ¿no? Descubriendo qué hacer, poniendo chatbots, integrando modelos predictivos, pero en ese camino va de madurar, digamos, esa adopción de inteligencia artificial aquí en Perú. Um ponto importante, a inteligência artificial ela é muito útil se tem uma base de dados confiável. Como mira hoy las empresas la base de datos? Bueno, hoy el gran reto para hacer inteligencia artificial es el tema de los datos, ¿no? Hay grandes volúmenes de datos, hay muchos datos, hay mucha capacidad de procesamiento, pero lo que nos falta es un poco trabajar en ordenar los datos, en hacer lo que ustedes llaman la gobernanza, ¿no? Sí. De los datos, el poder, digamos, dentro de eso, trabajar en casos de uso que puedan explotar los datos y también en, ¿por qué no?, curar los datos para poder dejarlos listos para los modelos que se van a hacer con inteligencia artificial. Ese es un proceso que tarda su tiempo, ¿no? Es algo que las empresas progresivamente están haciendo, creando sus centros de excelencia, sus COE de data, ¿no? Y bueno, es parte de un proceso de adopción y evolución de la tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Las bases de datos son muy importantes, pero no te olvides también que los datos no solo son internos, sino también vienen de fuera, Sí, ¿no? sí. Entonces, datos de redes sociales, datos de agentes o del ecosistema externo, donde también podemos trabajar, ¿no?, en estos modelos grandes de Big Data, de analítica, en sus diversos sabores, para poder lograr hacer que esos datos sean accionables, ¿no? Sacar insights y poder sobre eso sentar las bases de una organización que toma decisiones basadas en datos. Sí. ¿Cómo está hoy la cuestión de los datos de los gobiernos? En Brasil tenemos un programa llamado Dados Abertos, que el gobierno brasileño Sí. tiene eso. ¿Cómo es acá? Aquí en ¿Tiene Perú también? tenemos la Secretaría de Gobierno Digital que reporta lo que es la presidencia del Consejo de Ministros y ellos han trabajado en el modelo de Open Data, ¿no? Muy similar a los otros países. Estamos en esa etapa donde las entidades públicas publican y se definen casos de uso, pero todavía estamos en esa etapa de concientizar y de difundir, ¿no? Hoy todavía hay muy poco uso de eso, ¿no? Pero está encaminado un proyecto, el cual es el proyecto de datos abiertos, no solo en gobiernos locales, regionales, sino también en gobierno central, para poder explotar y trabajar mejor los datos en pro de un mejor servicio al ciudadano. Perfecto. Y siempre, todas las veces que nosotros hablamos del avance de tecnología, ¿no? Hay siempre un tema de atención que es la ciberseguridad. Siempre. O Sí, sea, total. tú llegas con la tecnología, la transformación de las compañías, la atención a ciberseguridad. Correcto. ¿Cómo está avanzando esto también, este tema, acerca de las compañías en Perú? Bueno, en Perú hemos tomado conciencia a raíz de muchos ataques que han habido, sobre todo en el sector financiero, ¿no? Sí. O sea, es un tema que culturalmente en Perú, digamos, no se le ha dado la prioridad que debía, ¿no? Hablo en términos generales porque hay empresas que sí lo han hecho, ¿no? Pero son las pocas, ¿no? Creo que ese es un tema de crear mucha conciencia y de manejar el cambio, sobre todo por la importancia que tiene la ciberseguridad, ¿no? Perú es un país donde hay mucha tecnología, hay mucha información, muchos datos, pero también tenemos muchos ataques aquí en Perú, ¿no? Organismos públicos, organismos financieros, entidades, digamos, de todo tipo, son sujetos a ataques. Pero digamos, afortunadamente, pues bueno,
estamos trabajando dentro de ese proceso de encaminar mejor la cultura de la ciberseguridad y de fortalecer las capacidades de ciberseguridad y de pasar de ese empresario que antes decía, no, no nos va a pasar nada, esto está bien, al empresario que pone en agenda el tema de ciberseguridad como un tema prioritario. ¿Por qué? Porque eso puede destruir a la compañía, destruir la reputación y sobre todo, pues, afectar mucho el tema económico en la empresa, ¿no? Un ponto. Claro, hablarmos de inteligência artificial é o que está hoje na hype. Todos estão falando. Correcto. Pero há muitos retos para o empresário peruano. Sí. Lo mediano empresário, lo pequeno empresário. Mira, como está hoje a madurez tecnológica do pequeno empresário peruano? Mira, el empresario peruano de por sí es el llamado emprendedor, ¿no? Aquel que viene, pone un Sí, negocio, emplea a sí, la familia, sí. desarrolla y trabajando arduamente. Fíjate en que en Perú más o menos deben haber unos 3 millones de empresas, de las cuales probablemente 2.800.000 son pymes, Pymes. micro, Mi pymes también, ¿no? micro, pequeñas y medianas empresas. Sí. El Perú es un país de emprendedores, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Hay mucho emprendedor joven que está usando muchas redes sociales, está usando algunas tecnologías de e-commerce, etcétera, pero están en ese camino de poder, digamos, adoptar las tecnologías, ¿no? Trabajando, digamos, sobre todo con asistentes virtuales en inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo más básico, por decirlo de una manera? El mediano promedio todavía no está en ese nivel de concientizar. Necesitamos concientizar, generar valor, pero también generar oferta, ¿no? Para poder ese empresario encontrar modelos que sean costo eficiente para poder adoptar la tecnología, ¿no? Ese es un camino todavía por recorrer. Diría yo que dentro de la gran empresa en Perú es donde más se puede aplicar la inteligencia artificial hoy, pero digamos la oportunidad es grande dentro de lo que es los emprendedores en el Perú, ¿no? Es un camino por recorrer, hay mucho por hacer, sobre todo educar, concientizar, darle oportunidades y darle tecnología que nos pueda ayudar a desarrollar a ese emprendedor peruano, ¿no? Perfecto. Siempre que se habla, no, las discusiones de hoy acerca de inteligencia artificial no están más lo que se puede hacer con ella, ¿sí? O sea, estamos avanzando todo día. Más hay un otro tipo de percepción que incluso hablamos un poco antes, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde vamos? ¿Cuál es el límite ético de la inteligencia artificial? ¿Para dónde vamos? Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad no tengo la respuesta, pero te puedo aproximar, me gustaría tener una bolita ahí para predecir, Nosotros, pero te puedo decir algunas cosas que son indicios que nos llevan a mirar la inteligencia artificial con el nivel de importancia que esto amerita, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial está produciendo nuevos empleos, nuevas posibilidades para trabajar con ciencia de datos, ingenieros de inteligencia artificial, curadores de datos, arquitectos de datos, data science, entre otros, ¿no? Hay mucho trabajo por ahí. Pero así como lo está creando, también lo está destruyendo o está reemplazando, ¿no? Entonces, hay puestos que van a tender a desaparecer, ¿no? El World Economic Forum, por ejemplo, dice que dentro de poco tendremos menos capacidades operativas, por ejemplo, los que dan información, aquellos puestos que atienden, digamos, de alguna manera como asistencia básica, eso podría ser reemplazado por la inteligencia artificial. Entonces, hay un camino de cómo va a ser el futuro del trabajo y yo creo que la combinación humano-IA va a ser fundamental Sí. para potenciar, digamos, el resultado que se quiere. Por el otro lado, el tema de la inteligencia artificial, así como nos ayuda por un lado, también nos genera riesgos, porque los atacantes están usando inteligencia artificial para generar, digamos, Sí. ataques más sofisticados. Sí. Entonces hay una dualidad de la inteligencia artificial en el sentido de cómo lo usas. Y ahí es donde viene, digamos, el tema de gobernanza, de uso regulatorio, de uso ético y sobre todo de algo que se llama el uso responsable de la IA. Y yo creo que todos somos parte de este mundo y tenemos que cuidar y fomentar mucho de esa parte, del uso responsable y ético de la IA, ¿no? Sí. Porque si no, esto puede, digamos, decantar en muchos problemas sociales y muchos problemas para las empresas. Sí. Y el último punto que quiero tocar respecto a la IA es que la verdad es que
como dice un dicho, ¿no? La tecnología lo cambia todo y no nos pide permiso. Y la IA está haciendo ¿Verdad? eso. Entonces tenemos que trabajar mucho en estar preparados, en aprender de nuevo y dejar de aprender algunas cosas para poder enfocarnos en cómo crear oportunidades con inteligencia artificial, que creo que van a ser muchas. Estamos acá en Perú, en Lima, en nuestro evento RP Summit, acá. ¿Cuál es la importancia, Omar, que tiene para ti y para el mercado, pelo teu entendimiento, RP Summit en Lima, en Perú? ¿Cuál es la importancia de eventos de tecnología hoy en el mercado peruano? Es muy importante. La verdad es que siempre que tenemos esta oportunidad de tener eventos como ERP Summit, nos abre no solo la posibilidad de hacer networking, de conectar, de generar ofertas y negocios, sino también de traer conocimiento. Perú es un país que está en ese proceso de desarrollo en capacidades tecnológicas y este tipo de eventos aportan muchísimo para no solo potenciar el conocimiento, sino también para desarrollar negocios tecnológicos, que la verdad que hoy, teniendo claro que las empresas son empresas de tecnología con especialización en algún rubro, es importante tener en cuenta este tipo de eventos que nos ayuden a crecer como negocio. Perfecto. Bueno, Bueno, entonces me gustaría agradecerte, doctor Omar, por su participación, por estar con nosotros acá. Y bueno, que nos acompañe mucho gusto. en nuestras redes sociales, Gracias. ERP Summit Perú. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.